La vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, brinda declaraciones a la prensa desde el hall de los Pasos Perdidos. Digamos, así como el Congreso tomó una decisión en estricto uso de sus potestades y atribuciones, digamos, también seguramente el Poder Judicial tomará alguna decisión, y si es que se hace dentro del marco de la Constitución, si es que realmente, digamos, requiere algún tipo de información o plantear alguna acción, la hará dentro de lo que es nuestro sistema democrático. Nosotros creemos, por lo menos, yo no he votado porque soy miembro de la Comisión Permanente, pero quienes hemos votado creemos que este tema, el caso de la señora Zoraida Ábalos, se ajusta estrictamente a lo que señala la Constitución. Es más, si nosotros nos remontamos a la época, estamos hablando de enero del año 2022, la Defensoría del Pueblo en ese momento emitió un pronunciamiento, y en ese momento la Defensoría del Pueblo dejó muy claro y además cuestionó la decisión de la señora Zoraida Ábalos en el sentido de abrir la investigación y luego suspenderla, y señaló que había que interpretar la Constitución de manera integral, no solamente considerando un artículo, sino integralmente la Constitución, considerando que el principio elemental era la lucha contra la corrupción. Hay pronunciamientos de Defensoría del Pueblo del año 2022 que exhorta y llama la atención respecto a la decisión de la señora Zoraida Ábalos, así como también muchas personas que declararon en su momento. La propia Marianela Ledesma dijo que no existía ningún artículo en la Constitución que impidiera investigar al presidente de la República. Sin embargo, se hace hincapié en que frente a esta figura serviría como antecedente para que se pueda criticar o sancionar las decisiones de los jueces y fiscales en el medio de su proceso, digamos, de investigación, en todo caso judicial. Bueno, nosotros sostenemos que por lo menos el Congreso, en uso de sus prerrogativas, ha tomado una decisión, ¿no? Esta decisión, claro, puede no gustarle a muchos, pero nosotros consideramos que sí, digamos, se han dado los supuestos y que en ese caso tiene que procederse conforme se ha decidido en el Congreso. Congresista, quería preguntarle, dentro del procedimiento, ¿el Poder Judicial puede interferir en una decisión que ha tomado el Congreso? ¿Eso no es interferencia de poderes? Por favor, explíquenos si es así o no. Bueno, el Poder Judicial, digamos, tiene la posibilidad de expresarse como en democracia, digamos, todos lo podemos hacer, ¿no? Hay competencias como esta, que es que el Congreso acuse constitucionalmente a uno de los altos funcionarios establecidos en el artículo 99 de la Constitución. Si es que este procedimiento se ha actuado debidamente, digamos, considerando el debido proceso, ajustado a los plazos, dando el derecho de defensa, no existe ningún cuestionamiento que se pueda hacer al procedimiento como tal. Entiendo que estarían en desacuerdo respecto al fondo de la cuestión, pero ese es un tema interpretativo, ese es un tema, digamos, que el Poder Judicial consideraría. Nosotros, como Congreso, nos ratificamos en la decisión tomada y creemos que si existe algún tipo de interferencia que ellos consideran que el Congreso ha tomado, bueno, para eso tenemos el Tribunal Constitucional y tenemos las acciones competenciales que pudieran corresponder. Congresista, buenos días. Dos consultas. El señor Hernando Guerra García dijo días atrás en una entrevista que en la izquierda hay personas interesantes como para conformar una lista para la mesa directiva. En Fuerza Popular consideran la posibilidad de compartir una lista con fuerzas de izquierda sin ningún problema. Y en segundo lugar, ¿qué esperan de esta tercera toma de Lima? Están viajando de Puno a Trujillo a buscar apoyo del norte, que no hubo meses atrás, y buscan generar pues una convulsión social grande en la capital. Bueno, nosotros respetamos, respecto a su primera pregunta, a todas las fuerzas políticas sin excepción, ¿no? Creemos que todos tienen las mismas condiciones y la misma capacidad para acceder y tentar el ingresar a la mesa directiva o dirigir, digamos, este poder tan importante como es el Congreso de la República. Por eso es que nosotros estamos en este momento en una etapa
de conversaciones, de un poco, digamos, de cercanía, de acercándonos y de acercarse también muchas fuerzas políticas, pero no tenemos absolutamente ninguna definición. O sea, estamos casi a un mes en realidad de la elección. Es todavía muy largo el tiempo que falta como para tener ya una decisión tomada, ¿no? Por lo menos Fuerza Popular siempre es absolutamente cauteloso en los pasos que da y en las decisiones que vamos a tomar. Pero lo que sí es cierto es que cada decisión que tomemos va a ser pensada en la institucionalidad del Congreso y también en lo que el Congreso significa para el país, en lo que el fortalecimiento de esta institución significa en estabilidad para el Perú. Esa es nuestra finalidad. Respecto a la mal llamada, creo yo, toma de Lima, porque nunca se ha tomado Lima ni una vez, ni dos, ni tampoco será esta tercera vez, creemos que las personas que quieran venir a expresar su disconformidad, a protestar, que están en absoluto derecho a hacerlo, lo hagan, pero guardando la paz, la tranquilidad que se requiere, ¿no? Si quieren, no están de acuerdo, si es que expresan su desacuerdo por el gobierno en alguna forma, entonces tienen no solamente Lima, sino cualquier ciudad del país, cualquier punto del país para expresarse y finalmente, digamos, marchar las veces que consideren, pero guardando el respeto a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, el respeto a los ciudadanos, al patrimonio, no solamente, digamos, privado, sino también público, porque hemos visto realmente muchos desmanes anteriormente que esperamos que no se repitan. Congresista, con respecto a eso, si es que se llega a dar esta alianza, ¿a usted qué le parecería que Waldemar Cerrón pues lidere, digamos, la presidencia en esta lista? ¿Y cuál para usted es el perfil que debe tener el próximo presidente o presidenta del Congreso? Bueno, finalmente, digamos, lo que nosotros estamos señalando es que no tenemos aún una definición. No hemos como bancada, digamos, analizado la posibilidad de que alguno de los congresistas, que por supuesto todos, sin excepción, tienen derecho a integrar la mesa directiva del Congreso, no hemos aún como partido, como Fuerza Popular, analizado esa alternativa. Entonces primero vamos a escuchar, primero vamos a conversar y luego después, con la mesura que nosotros tenemos, que nos caracteriza, Fuerza Popular tomará una decisión debidamente razonada, debidamente, digamos, dirigida al fortalecimiento institucional del Congreso. Bueno, obviamente creemos que quien aspire a tener la presidencia del Congreso debe tener por lo menos la convicción de que su principal tarea es fortalecer la institucionalidad del legislativo, del Congreso, y dar al país las mejores normas que se requieran y definitivamente ejercer esas facultades de representación que tanto los peruanos necesitan del Congreso. En general, creo que su principal tarea es el fortalecimiento de esta institución. Gracias. Consulta, por favor. Hay colegas suyos en el Parlamento que no presentan informes de representación hace ya varios meses, algunos desde febrero. ¿Cómo usted analiza esta situación de falta de transparencia de algunos parlamentarios? Bueno, hay que hacer un llamado a los colegas, ¿no? Yo creo que ellos tienen un despacho, tienen trabajadores asignados. Creo que no hay nada que impida que presenten sus informes de representación para que, digamos, todos los peruanos sepamos qué es lo que hace un congresista cuando está en semana de representación, ¿no? Así que creo que hay que exhortarlos, hay que llamarlos. Esta es una falta que finalmente cometen porque finalmente a lo que se atenta es a la transparencia que debe haber en los actos de los funcionarios del Estado. Así que bueno, mi exhortación a los colegas, presenten sus informes de representación. Gracias. Estas fueron las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, en las cuales mencionó que aún no han analizado la posibilidad de tener alianza con Perú Libre para la mesa directiva. Además, también se pronunció acerca de los gastos de representación
que hasta el momento, según el Congreso de la República, hay congresistas que aún no han declarado sus gastos de representación. El congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, brinda declaraciones a la prensa desde el hall de los Pasos Perdidos. La tercera toma de Lima y están viajando de Puno a Trujillo, un conglomerado bastante grande, para buscar apoyo en la región norte que no hubo en las marchas anteriores. ¿Cree usted que tenga éxito esta marcha o que se genere caos y violencia como sucedió en los meses anteriores en la capital? Y en segundo lugar, por favor, hay congresistas que no están presentando sus informes de semana de representación. ¿Esto qué nos dice? ¿Hay falta de transparencia de un sector del Parlamento? Sí, a ver, sobre el primer punto, yo saludo que los ciudadanos del Perú vengan a la capital de su país a expresar su sentir, en muchos casos su malestar, que es perfectamente legítimo y democrático. Lo que no comparto es que vengan a destruir la ciudad, a generar violencia, ¿no? A tratar de, digamos, de forzar una posición política utilizando el amedrentamiento. Yo en eso no estoy de acuerdo y no lo comparto. Yo discrepo con esta llamada toma porque yo creo que no es que, digamos, los ciudadanos del interior tomen la capital. Lima hace mucho tiempo es una ciudad de provincianos, es una ciudad que es fruto de la enorme diversidad que tiene nuestro país, ¿no? Y yo lo que creo es que todos son bienvenidos en Lima, siempre y cuando vengan a protestar pacíficamente y a expresar su voz legítima, con todo el derecho que tiene cualquier ciudadano del Perú a expresar su posición, ¿no? Siempre y cuando no haya violencia, siempre y cuando no haya amedrentamiento, yo creo que es perfectamente legítimo. Y sobre lo segundo, perdóname, efectivamente no sé quiénes serán los parlamentarios que no están presentando su informe de semana de representación. En todo caso, es un deber de todos los congresistas estar al día en presentar sus informes de la semana de representación, y si no lo hacen, la Comisión de Ética para eso existe, ¿no? Exacto, es un deber de todo parlamentario. Para eso además un congresista tiene cantidad de asesores que pueden ayudarlo a hacer sus informes y que se pongan al día quienes no están al día, evidentemente, ¿no? Congresista, buenos días. ¿Cómo van las conversaciones con lo que serán las miras de la mesa directiva? Ya se habla mucho, por ejemplo, de Waldemar Cerrón como una opción a integrar la mesa directiva. ¿Cree usted que quizás existe la posibilidad de que la izquierda la pueda liderar en esta oportunidad? A ver, yo lo que creo es que tiene que haber un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Si es que ocurriese una participación de la izquierda en la mesa directiva, no sería la primera vez en que un miembro de izquierda participa con personas que no son de izquierda. Henry Piz integró la mesa directiva siendo una persona de izquierda con personas que no lo eran. Javier Descanseco lo mismo. Yo lo que pienso es que necesitamos en este momento diálogo y consenso. Perú Libre es la segunda fuerza política en el Parlamento después de Fuerza Popular, ¿no? Son las dos más importantes fuerzas políticas. Creo que necesitan conversar, creo que se necesitan llegar a consensos. Hay montones de cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Mi bancada, ustedes saben, tiene posiciones diametralmente distintas. Yo soy de Avanza País, diametralmente distintas a las que pueda pensar Perú Libre o incluso nuestros aliados en el bloque como Fuerza Popular o Renovación Popular en diversos temas. Pero creo que es momento de tratar de encontrar en qué cosas nos podemos poner de acuerdo, en qué cosas podemos crear consenso, podemos darle gobernabilidad y estabilidad al Parlamento y al país. Creo que eso es lo que necesitamos lograr en este momento, y yo sí creo que justamente porque la izquierda en este momento dice que el Parlamento es un foro antidemocrático, que hay una dictadura congresal, ¿no es cierto?, y que los proyectos de ley se aprueban si no se aprueban las cosas que quiere la izquierda. Creo que es un momento propicio para que justamente la izquierda pueda participar abiertamente en la mesa directiva y deje de estar diciendo que en el Parlamento pues hay una dictadura o una cosa por el estilo, ¿no? Ahora, desde Avanza País existe la posibilidad de que tengan a un precandidato. ¿Les gustaría integrar la mesa directiva? Siempre es una aspiración de todo grupo parlamentario integrar la mesa directiva. Nosotros hasta el momento no tenemos oficialmente una decisión en la bancada, ya seguramente en los próximos días lo haremos. Hay que recordar que todavía falta 2 o 3 semanas para esto, ¿no? La mesa directiva por lo general se define siempre la última semana. Yo lo que siempre he dicho es que tenemos que conversar con todos, tenemos que buscar consensos, tenemos que buscar unidad. Tenemos que buscar deslindar de lo malo del Parlamento, de los escándalos,
digamos, de los mochasueldos, de los niños. Creo que tenemos que buscar deslindar de todo aquello que le ha hecho mucho daño al Parlamento, ver en las fuerzas democráticas en qué nos podemos poner de acuerdo, todas las fuerzas democráticas, y buscar unidad y gobernabilidad. Para finalizar solamente sobre este punto, una cosa es que integre justamente la mesa directiva y otra cosa es que se lidere. ¿Cree usted que es momento para que la izquierda lidere desde la presidencia la mesa directiva? Eso se definirá en las conversaciones. Finalmente las fuerzas políticas verán cuál es la fuerza más adecuada, más propicia para crear confianza en la ciudadanía, para generar gobernabilidad y consenso en el Parlamento, ¿no? Eso se verá en el camino en las conversaciones. Yo evidentemente prefiero que fuera una fuerza del bloque democrático. Yo, Alejandro Cabero, prefiero que fuera una fuerza del bloque democrático, pero creo que tiene que ser fruto del consenso y del diálogo entre todos los grupos. ¿Y qué opinión le merece esta posible alianza que se vaya a dar precisamente para la lista de la mesa directiva entre Perú Libre y el fujimorismo? Y por otro lado, preguntarle al congresista cuál es su opinión con respecto a este 91% de desaprobación que tiene el día de hoy el Congreso. Como te digo, yo no lo veo mal. Creo que las fuerzas políticas que piensen diferente tienen que dialogar. El Parlamento es el lugar donde se consensúa y donde se llega a acuerdos políticos. Por eso es que el Parlamento no puede ser pues una dictadura, porque son 13 grupos políticos, 130 personas que pensamos absolutamente distintas unas de las otras, ¿no? Entonces, justamente por eso es que es importante dialogar, conversar y llegar a acuerdos. Hay gente, mucha gente a la que seguramente no le gustarán diversas fuerzas políticas que están en el Parlamento, pero el pueblo las puso aquí y por lo tanto tienen que conversar, dialogar y buscar la gobernabilidad del Perú. Yo creo que finalmente la legitimidad de una institución como el Congreso viene del respeto de la Constitución y de la ley. Los parlamentos pueden o no ser populares, seguramente nunca lo han sido en el Perú, ¿no? Pero yo sí creo que lo que es importante en un Congreso es su respeto por la Constitución, por la ley y por el Estado de Derecho. Y en eso creo que este Parlamento se ha cumplido un rol importantísimo en la historia del Perú, en defendernos de golpes de Estado, ¿no? En defendernos de presidentes que quisieron disolver el Parlamento de forma inconstitucional, de defender el fuero del Congreso, que finalmente es la salvaguarda de la democracia, ¿no? Por favor. Los jueces, una asociación de jueces buscan o pretenden salvar a la señora Zoraida Ábalos, llevando el caso al Tribunal Constitucional. Y es más, ellos han pedido que defiendan desde la Corte Suprema a la señora Zoraida Ábalos. ¿Cuál es su opinión? A ver, esto podría efectivamente verse en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la sanción política y la discrecionalidad política del Congreso es bastante clara. La jurisprudencia del TC básicamente reconoce la discrecionalidad del Parlamento de aplicar sanciones de carácter político, como la inhabilitación, siendo además la sanción política más emblemática, ¿no? La sanción política por excelencia es la inhabilitación política y la discrecionalidad que tiene el Parlamento de tomar este tipo de decisiones. Obviamente se tienen que respetar ciertos derechos fundamentales que el TC ha pedido garantizar, entre ellos el debido proceso, el derecho de defensa, ¿no es cierto? Y todos esos derechos se han garantizado con la señora Zoraida Ábalos aquí en el Congreso, ¿no? Se ha respetado el debido proceso, se han cumplido los plazos, la señora ha venido a defenderse con su abogado, ¿no es cierto? Y eso se ha garantizado, pero de ahí a cuestionar la competencia que tiene el Congreso para aplicar sanciones políticas, me parece que la jurisprudencia del propio tribunal ha sido muy clara sobre el rol que tiene el Parlamento, el rol exclusivo que tiene el Parlamento. Para cerrar, por favor, congresistas, ¿cuál es su balance o quizás una autocrítica como parte de Avanza País tras el paso del congresista José William Zapata por la presidencia del Congreso? Yo creo que el presidente Williams ha tenido un periodo muy difícil, muy turbulento. Ha logrado enfrentarse a un intento de golpe de Estado, que seguramente quedará en los libros de historia, ¿no? Un intento burdo y descarado por tomar las instituciones, por corromper absolutamente todo el Estado. Y creo que el presidente Williams ha tenido quizás también uno de los parlamentos más fragmentados de los últimos años, donde además él tuvo que gobernar siendo de una bancada minoritaria. Antes los presidentes pertenecían por lo general o a la bancada de gobierno o a la bancada mayoritaria. El presidente Williams ha tenido solo 9 miembros de su bancada.
Yo creo que ha sido un periodo difícil en el que el presidente Williams lo que ha tratado de hacer es encontrar consenso, en tratar de encontrar diálogo. No ha sido un presidente autoritario, impositivo, ha tratado siempre de buscar el consenso entre todas las fuerzas políticas, y yo en eso lo felicito más bien, porque creo que frente a la dificilísima coyuntura que le tocó al presidente Williams, él ha cumplido su papel, ¿no? ¿Qué le faltó? ¿O está todo ok? Mira, las circunstancias han sido difíciles, ¿no? Yo creo que el presidente Williams, evidentemente, pudo haberse rodeado de un mejor equipo administrativo para el Congreso. Creo que el funcionamiento administrativo del Parlamento, ¿no?, y la serie de escándalos que se sucedieron a eso no han sido los adecuados, pero creo que en cuanto a su manejo como presidente, como dirigiendo los plenos del Parlamento, creo que sí ha sido adecuado, ¿no? Como te digo, creo que de la parte administrativa pudo haberse hecho las cosas mejor. Como escuchamos, el congresista Alejandro Cabero mencionó que es legítima las marchas, pero sin generar violencia, que es un deber también de los congresistas presentar los informes de la semana de representación y si no lo realizan, que la Comisión de Ética los investigue. Además, mencionó que la nueva mesa directiva se va a necesitar el diálogo y que la bancada de Perú Libre y Fuerza Popular son los más grandes en el Congreso. Que lleguen a un consenso, mencionó. Asimismo, mencionó que el Congreso debe deslindarse de los niños y los mochasueldos y que gracias a este Congreso se ha defendido el golpe de Estado. Además, también felicitó la legislatura de William Zapata. El congresista Guillermo Bermejo brinda declaraciones a la prensa. Si tú revisas hace 20 años, el Perú tenía más o menos 48.000 hectáreas de hoja de coca. A 20.000 hectáreas de erradicación por año, que es lo que se ha planteado de vida, hoy en el Perú no debería existir ni una hoja de coca. Sin embargo, es peor aún porque no tenemos una cifra exacta. El Perú hace rato ha perdido la capacidad de saber cuántas hectáreas de hoja de coca tiene. Se calcula que lo último que yo supe de Naciones Unidas es que le corrigió la plana hace unos 3 años más o menos a la jefa de aquel entonces y que había ya más de 96.000 hectáreas. Hemos pasado de hace unos 20 años de 10 cuencas cocaleras, 11 cuencas cocaleras, a 19 cuencas cocaleras. Es decir, no estamos atacando el problema en la raíz. El problema no es solamente erradicación, es un problema social. Si tú revisas las personas que están cultivando coca, son agricultores de otras materias, ¿no? Esto del libre mercado sirve para muchas cosas ciertamente, pero en el caso de la agricultura se desprotegió mucho la agricultura. Entonces los agricultores, al no encontrar otra salida en sus regiones, se han ido, como popularmente se dice, monte arriba a sembrar hoja de coca. ¿Qué hemos propuesto nosotros en un proyecto de ley hace ya más de 1 año y medio, que no lo quieren ver aquí en el Congreso? Es que existe un nuevo empadronamiento, porque hay que separar la paja del trigo. Entonces yo he instado en su momento, cuando estaba en el Ejecutivo Castillo y ahora acá en el Congreso de la República, he instado, no que me aprueben el proyecto de ley, pero por lo menos que debatamos una cosa tan importante y tan perniciosa para la sociedad y para el mundo como es el tema de la producción de hoja de coca y el tema de la lucha contra el narcotráfico, sin necesidad de pelearnos con nadie. Yo he planteado más de una vez que debemos sentarnos con los países cooperantes, con Estados Unidos y con la Comunidad Europea, mostrar los resultados que son nefastos por donde tú los quieras ver y decirles hay que hacer una nueva estrategia. Creo que esa es la salida para un problema tan grande. Congresista, buenos días, ¿cómo está? Una consulta, por favor. El señor Hernando Guerra García señaló días atrás de que usted es un cuadro interesante de la izquierda con una buena formación política con miras a una lista para la mesa directiva. ¿A usted le interesaría integrar una lista a la mesa directiva o usted apoyaría una lista donde Fuerza Popular está? Mira, el tema de la mesa directiva lo está viendo nuestro vocero. Yo agradezco cualquier buen concepto que tengan de mi persona. Creo que la única manera de tratar de sacar adelante el Congreso es enfocándonos en lo que a la población le interesa. Yo he dicho que más que quienes, y lo he planteado en mi bancada, más que quienes van a conformar la mesa directiva, ¿qué cosa van a hacer? Hoy día el comercio, no sé si están por acá los amigos del comercio, han mostrado que se ha contraído la inversión minera en el Perú 19%. Yo lo vengo sosteniendo hace rato. Quienes crean que derechos humanos y economía van por canales diferentes no están entendiendo absolutamente nada de lo que es la política internacional. Y yo sospecho que en un año va a ser mucho peor la situación. ¿Por qué? Porque la inacción de la Fiscalía, la inacción del Poder Judicial, ¿no?, la incapacidad de creer que pueden haber 70 muertos y no hacer nada,
obliga a que el Congreso de la República por lo menos active la comisión investigadora de los sucesos de diciembre, enero y febrero. Creo que es lo mínimo que podría hacer la próxima mesa directiva. Más allá de quiénes, yo siempre en mi corazón está a la izquierda, yo quisiera que una mesa de centroizquierda ganara, pero al margen de quién gane o no, porque acá son otros los avatares, ¿no? Yo espero que por lo menos eso se active y que, por ejemplo, temas como nuestra amiga de Latina ha preguntado, temas como ese. Narcotráfico tiene más de 300.000 familias que trabajan en el tema de hoja de coca y el perjuicio del narcotráfico a nivel mundial es inmenso. Minería ilegal no deberíamos estar hablando, hay 400.000 familias que se dedican a la minería ilegal y nosotros somos incapaces de por lo menos certificar el oro y la plata en el Perú, cosa que haría que la minería informal, no la ilegal, la informal, se redujera. Entonces, pongámonos en los temas que a la gente le interesa, más allá de entendimientos políticos. Creo que eso es lo que menos la población le está interesando en este momento. La indignación de la población es absolutamente justificada. No estamos tocando los temas que a ellos les importa, pues. Y por lo tanto, pasan cosas como la que estamos viendo, que tenemos 6% de aprobación en este Congreso, y eso le hace daño al país. Y no quiero jugar a profeta, ¿no? Pero en un año la situación va a ser más difícil todavía. ¿No? Cuando los problemas políticos a nivel internacional, cuando la OEA, la ONU, nos sienten como un país que no respeta los derechos humanos y que no velen a lo absoluto por darle una salida a la crisis que hemos tenido, obviamente que los actores económicos se van a retraer, nadie va a querer invertir en un país con este tipo de problemas. Entonces, la mesa directiva que viene tiene una gran responsabilidad. Y yo lo insto a las distintas bancadas, más allá de sus apetencias de querer ser o no ser, eso me parece muy pequeño ya en este momento. La obligación de todos los políticos en el país es ponernos a la altura de las circunstancias. Y creo que, atendiendo los problemas que hemos tenido hace poquito nomás, más los problemas que ya vienen arrastrando, ¿cuánto, estimado periodista? ¿30 años? ¿40 años que no podemos solucionar ni minería ilegal ni narcotráfico? Por dar 2 ejemplos nada más, ¿no? O vivienda para la gente. Nos andamos quejando de que cada vez que hay un huaico se lleva a las casas, pero ¿cuál es el plan nacional de vivienda para la gente humilde de este país? Tampoco existe. Creo que esa es la gran tarea de la próxima mesa directiva. El congresista Flavio Cruz ha indicado que puede ver miras hacia una alianza máximo hasta centro izquierda. Ha dicho, de la bancada Cambio Democrático podría darse una lista junto con Perú Libre, y precisamente, ¿cuál es el perfil que usted cree debe tener el próximo presidente o presidenta del Congreso? No, tiene que ser muy dialogante, y obviamente yo como un hombre de izquierda siempre voy a querer que la mesa directiva esté con la centro izquierda, ¿no? Pero como te digo, más allá de quiénes y de qué factores políticos, es el qué cosas van a hacer. Porque no se trata de poner una cara más agradable o menos agradable si la canción va a ser la misma, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué espera de esta tercera toma de Lima que se está anunciando? Y hay dirigentes que están viajando de Puno a Trujillo para reforzar la cantidad de manifestantes que podrían venir a la capital para esta tercera toma de Lima. No, yo insto a los 2 factores que están acá visibles, ¿no? En primer lugar, al gobierno que aprenda que no se debe reprimir, que la represión y el asesinato de manifestantes nos está convirtiendo en un paria internacional en materia de derechos humanos. Y si no lo quieren ver, será por sus apuros, pues. Pero la verdad es esa. El mundo, y no es solamente como algunos han querido vender presidentes de izquierda, es el Departamento de Estado de Estados Unidos quien ha condenado al Perú, ¿no? Entonces, que no sigan reprimiendo a la gente, porque eso está no solamente más, sino que está penado y se está armando el camino hacia la cárcel. Y lo segundo, que creo que también es sumamente importante, pedirle a la población que se va a manifestar que no pise el palito de la violencia. El palito de la violencia es lo que más quiere un gobierno con 0 de aprobación en este momento. Instarlos a que las movilizaciones sean pacíficas, que no se dejen contaminar por pequeños factores ahí que siempre creen que esto es una guerra, y no es una guerra. La movilización es un derecho constitucional, la movilización tiene que ser pacífica y mayoritaria, con banderas claras para lo que se piensa por la patria, ¿no? ¿Y qué opina, congresista, de los parlamentarios que no están presentando su informe de semana de representación? ¿No considera que es No, yo creo que deberían hacer eso depende ya de acá de la administración. Yo no puedo opinar por todo, ¿no? Para finalizar, congresista, y gracias por su tiempo, la Procuraduría ha pedido que la presidenta o que el gobierno observe este proyecto de ley que se aprobó aquí en el Congreso, que tiene que ver con la colaboración eficaz. ¿Qué opinión le merece? Mira, tú sabes muy bien que yo he votado en contra de ese proyecto de ley, aún siendo uno de los que podría más quejarse sobre el tema de colaboración eficaz. Yo tengo un proceso de 14 años donde los colaboradores no son colaboradores, pero los usan como colaboradores. Tal vez como explicación para la población habría que aclararles qué cosa es un colaborador eficaz, ¿no? Un colaborador eficaz es, por ejemplo, yo digo que contribuí, ¿no es cierto?, ilícitamente con pagos, y lo demuestro.
No es un colaborador eficaz el que dice que escuchó, que le dijeron, que él vio. Eso no puede ser un colaborador eficaz. Lamentablemente la figura de colaboración eficaz se usa en ambos términos, según conveniencia. Pero yo por principios, ¿no? Porque a pesar de que me pueda afectar la ley, he votado en contra, ¿no es cierto? Porque creo que hay mucha madeja todavía por estirar en casos emblemáticos del país, sobre todo en casos de corrupción. Así que esperemos pues cuál es la posición de la mayoría de las bancadas una vez que seguramente nos retornen el proyecto de ley. Entiendo que para usted es el plazo de 8 meses para que el colaborador eficaz no solo dé su testimonio, sino corrobore lo dicho, es muy breve porque es justamente lo que ha observado la Procuraduría. Es que depende de los casos, ¿no? Hay casos que son muy complejos, donde hay muchos colaboradores. Se necesita más tiempo. Creo que ahí podría haber una variante, ¿no? En los casos que son pocos, donde no hay muchos involucrados, donde son temas a veces hasta personales, no es razonable tampoco que un colaborador diga que va a presentar una prueba y no la presente en 5, 6, 7, 8 años. Que es diferente, como te digo, a los otros casos porque obviamente sabemos la lentitud del Poder Judicial, del Ministerio Público, donde hay que hacer mucho trabajo y además para convencerlos de que digan algo porque muchos de ellos también sienten temor, ¿no? Entonces debería mantenerse tal cual se mantiene la colaboración eficaz. No, yo creo que sí puede pasar por una reforma, pero hay que debatirlo más. Mira, hay muchas cosas que yo le he planteado, incluso con los que no coincidimos políticamente acá en el hemiciclo, donde deberíamos darnos más tiempo para debatir. Dime si este tema de colaboración eficaz no merecería, por ejemplo, un debate público, ¿no? Para aclarar qué cosa es lo que realmente se quiere, porque la impresión que queda, ¿no es cierto?, es que es una ley pro impunidad, ¿verdad? Eso es lo que queda en la mente de la gente. Y tal vez no todos están votando en esa línea, pero por eso se necesita un debate mayor, traer jurisconsultos, hacer algún evento aquí, que expliquen los alcances de un mecanismo como este, lo perjudicial que podría ser, o los beneficios para algunos casos, ¿no? Que también hay muchos casos donde falsos colaboradores eficaces aparecen y se les da esa talla, y sobre todo mediáticamente medían el honor de la gente. Gracias. Mencionó en declaraciones a la prensa que la mesa directiva lo está viendo el vocero de su bancada y que la mesa debería estar integrada por centro e izquierda. Y además que la mesa directiva tiene una gran responsabilidad. Asimismo, hizo hincapié a los manifestantes que no pisen el palito y que la marcha del 19 de julio que está siendo convocada sea una marcha pacífica. El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, brinda declaraciones a la prensa. Escuchemos. Atención y el gobierno reaccione y tenga la capacidad de sentarse en una mesa con los líderes, con los representantes, y a partir de eso se haga una agenda única, ¿no? Sobre todo sentada en el desarrollo para el país propiamente y las regiones. El señor Hernando Guerra García de Fuerza Popular ha mencionado que en la izquierda hay muy buenas opciones para liderar la mesa directiva. Ya mencionado el señor Waldemar Cerrón. Entonces, ¿sí podría darse estas conversaciones para integrar una lista? Bueno, saludo esa postura, ¿no?, del congresista, pero no sé, tendrá una concepción personal del congresista Waldemar Cerrón, ¿no? Desde luego que todos somos presidenciables o podemos asumir la mesa directiva, porque acá el requisito en el Parlamento es ser únicamente congresista para asumir una responsabilidad directiva. Nosotros estamos en las conversaciones, anoche hemos tenido una avanzada y bueno, no siempre se pueden sacar conclusiones rápidamente. A la próxima semana nos vamos a volver a reunir y así iremos avanzando. Estamos ya casi contra el tiempo, ¿no? Pero debemos tener una participación activa, democrática, y a nivel de Perú Libre les queremos compartir que el día 29, jueves 29, vamos a tener una reunión a las 8 de la noche con una asamblea nacional. Van a participar los comités ejecutivos regionales, provinciales, distritales, la bancada y también los peruanos en el exterior. Todos ellos en una única asamblea para tomar una decisión respecto a nuestra postura y nuestra participación y nuestros candidatos para la mesa directiva en este periodo de elección. ¿Cómo toma usted entonces que, en su caso, usted siempre se ha mostrado abierto a conversar con cualquier actor político, pero algunos colegas de su bancada niegan rotundamente cualquier posibilidad de un entendimiento con Fuerza Popular porque lo considera un adversario político natural? Hay unas discrepancias muy marcadas dentro de la bancada del Perú Libre. Sí, por supuesto que hay discrepancias muy fuertes, ¿no?, con Fuerza Popular, pero tal como lo hace Waldemar también, y lo están acusando como que él va acercándose al comunismo, no, pues los actos de cortesía todos deberíamos practicarlos. Lo cortés no quita lo valiente y conversar no es pactar, ¿no es cierto? Entonces deberíamos tener la capacidad de dialogar. Waldemar tiene esas capacidades blandas, o inteligencia blanda que le llaman, ¿no? Dialogar, conversar
conversar, plantear temas, o sea, por eso nosotros quisiéramos que también en un momento dado, no necesariamente con el fujimorismo, quisiéramos que la mesa sea izquierda, quizá con el centro más, nos necesitamos ambos y podamos llegar a la mesa y tengamos gente que sea concertadora, negociadora, no solamente a la interna del legislativo, sino tenemos que conversar con el ejecutivo. Hay que tender diálogos con la Defensoría, hay que tender diálogos con otros órganos como la Contraloría, de repente también con las Procuradurías, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, o sea, hay que hacer vida institucional articulada, que es lo que nos falta. No podemos encerrarnos aquí bajo cuatro paredes, ¿no? Varias, sí, sí, solo me permite responderlo de esa manera, sí, varias bancadas. No hemos sido más de 3 por lo menos. Sí, posibilidades, ¿no? Que es posible hacer un esfuerzo político de armar todo un conclave de tal forma que podamos llegar a la mesa, obviamente, para ganar, ¿no? Usted sabe que son votos, ¿no? Que deberíamos superar por lo menos 66 votos. Perú Libre tiene cercanías con el fujimorismo, ellos descartaban de plano tener una alianza con ustedes. Claro, nosotros haríamos lo mismo. Ellos también están negociando con el fujimorismo, nosotros calificaríamos de la misma manera. Creo que es legítimo ellos que piensen lo mismo. Si nosotros estamos en esos acercamientos, ¿no? También ellos no se sentirían respaldados, porque con ellos, por ejemplo, tenemos quizás muchas diferencias, pero lo que estamos buscando ahorita son coincidencias. Y si tenemos más coincidencias que diferencias, es hora de unirnos, ¿no? De manera que también les mando un saludo al congresista Raimundo, para que en esa misma mirada podamos buscar la unidad de la izquierda. ¿Qué va a pasar si el señor Waldemar Cerrón va como cabeza de lista como integrante de Fuerza Popular? En caso personal. Pero no creo que esté pasando eso con el congresista Waldemar. Él es una persona muy atenta en cualquier momento, en cualquier pasillo, y creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Quizá por ahí alguien lo está, se hace empezar el palito. Yo creo que eso es lo que está pasando. Por lo demás, él no tiene ningún encargo, ninguna autorización. A título personal debe estar conversando muy espontáneamente, orgánicamente. Quien conversa es mi persona. Yo no tengo ningún trato, ninguna conversación con ningún vocero, no solamente de Fuerza Popular, sino de ningún bloque de derecha, para nada. No veremos incidencias de Perú Libre. No lo sé, no puedo descartarlo, ¿no? Ya nos ha pasado antes, algunos se han ido tranquilos, muy caballeros, muy atentos, muy respetuosos, algunos nos han echado barro, y como ha pasado en la última, y entonces pasan esas cosas, puede irse más luego alguien también, puede pasar de todo. Esperemos que no, nuestro deseo es que nadie más se vaya. Última consulta, cambiando de tema. Hay algunos congresistas de diferentes bancadas que no cumplen con presentar sus informes de semana de representación. ¿Cómo usted analiza esta falta de transparencia de algunos parlamentarios? Sí, una llamada de atención. A mí mismo me pasó una vez, me demoré. O sea, son temas que la gente es intensa aquí en el Parlamento. ¿Quién creyera desde muy temprano hasta tarde, hasta noche, de madrugada muchas veces? De pronto se te da algo, ¿no? Los plazos corren y bueno, es una autocrítica, ¿no? Y bien que me lo recuerde porque, en verdad, un llamado a todos los compañeros progresistas para que cumplamos siempre su oportunidad, porque es una forma de mostrarle al país, a la ciudadanía, a nuestros electores, qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Con evidencias, como se tiene que presentar los informes. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Como escuchamos, el congresista Flavio Cruz mencionó que Waldemar Cerrón tiene diálogo e inteligencia y que es el más apto para ser el presidente de la nueva mesa directiva. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.